Musavisión, pasión por la televisión. Ya la noche va a comenzar, ya la noche va a comenzar. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Bueno, señores, saludos, buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes. Aquí estamos de nuevo a través de Musavisión Canal 10. Pero también estamos a través de www.musavision.com en vivo. Y también en Facebook, usted lo encuentra en Juan Musa. En Facebook lo encuentra en Juan Musa RD. Lo encuentra también en Facebook en Comienza la Noche RD. Lo encuentra en Juan Musa en Twitter. Y en YouTube, usted lo encuentra en Juan Musa RD. Es fácil. Así estamos conectados desde toda la ciudad de Puerto Plata, toda la costa norte, todo el país y todo el mundo, con toda nuestra gente, con mucho agrado desde esta ciudad. Bueno, quiero decirles que hoy es día 19, ¿no? Sí, señor. 19. Y hoy, bueno, usted dirá, ¿y qué hace que sea? Hoy es día de las palomitas de maíz a nivel mundial. Pero resulta que trae muchos datos interesantes. Las palomitas de maíz que uno compra cuando va al cine para entretenerse y eso. Bueno, yo no sabía que de verdad el origen de esto es de México. Es una de las mejores formas de disfrutar una buena película. Todo el mundo, yo creo que a la mayoría de la gente le gusta, ¿no? O en casa, acompañado de unas deliciosas palomitas de maíz, toda una tradición. Pues para rendir un gran homenaje a este alimento, el día 19 de enero se celebra el Día de las Palomitas de Maíz. Y bueno, brevemente, porque le tenemos una historia preparada de algunos minutos. ¿Sabe usted cómo se denomina en varios países? Bueno, en Argentina le dicen pochoclo. En Brasil y Bolivia, pipoca. En Chile, cabritas. En Colombia, chispetas. No, crispetas. En Colombia, crispetas. En Ecuador, canguil. En España, palomitas de maíz. En Estados Unidos, popcorn. En Guatemala, poporopo. En México, palomitas. Aquí también se le llama palomitas de maíz. Pero bueno, repito que, a ver. Bueno, aquí hay otros países. En Paraguay, pororó. En Perú, canchitas. En Puerto Rico, rosetas de maíz. En República Dominicana, cocaleca. Yo nunca había escuchado eso. O rositas de maíz, no. Bueno, aquí le llamo mucho popcorn o maíz, ¿no? Palomita de maíz. Yo nunca he oído, la cocaleca aquí es otra cosa. Existe una gran variedad de sabores a escoger: caramelo, mantequilla, barbacoa, queso, curry, chocolate, y todas son deliciosas. Pero bueno, yo quiero invitarles para que veamos, conozcamos datos sobre este día de hoy.
Vamos a ver esta historia inmediatamente. Hoy en día, la civilización del maíz casi abarca al mundo entero. Los mayores productores de maíz del mundo, esto es en millones de toneladas por año, son los Estados Unidos con 353, China con 254, Brasil con 101, la Unión Europea con 64, Argentina con 50, Ucrania con 36, la India con 29 y México con 27. Los demás países del mundo producen menos de 14 millones de toneladas al año, pero son lugares tan variados como Canadá, Sudáfrica, Rusia, Indonesia, Nigeria, Filipinas, Etiopía y Egipto. Todos los países del mundo por lo menos importan maíz. Hoy en día el maíz es el grano más producido en el mundo, por mucho, con 1.100 millones de toneladas al año, seguido por el trigo con 334 millones y el arroz con 495 millones. Un mundo globalizado en el que los mejores granos seleccionados por la humanidad pueden ser compartidos por todos, aportando a una dieta más uniforme y rica en nutrientes. El mayor alimento del mundo, el maíz, fue la base de la civilización del antiguo extenso Anáhuac, hoy conocida como cultura mexicana y de forma más extensa llamada mesoamericana o nativa americana, de todo el continente. Las viejas leyendas de las culturas que poblaban México hace más de 500 años, todas giran alrededor de la figura del maíz, representando su origen y su importancia como base de la vida de los seres humanos, llamados verdaderos en las leyendas de nuestros ancestros. La madre tierra, la Coatlicue, es una señora enorme con faldas de serpientes, las montañas, llenas de maíces para el alimento de los seres humanos. La serpiente emplumada Quetzalcóatl, el agua y el viento, los ríos y los lagos, preguntó a una hormiga roja en dónde había encontrado el grano de maíz que cargaba, y disfrazado de hormiga negra, la siguió por las cordilleras hasta la montaña en la que se encontraban las plantas, el Tonacaltépetl, o Monte del Sustento, pero no pudo mover la montaña con su fuerza, por lo que el humilde, el minusválido, el pequeño Nanáhuatl o Nanahuatzin tuvo que convencer al rayo, haciendo ceremonias en las cuevas de todos los puntos cardinales, para que descargando toda su fuerza, partiera la montaña en dos, la abriera y así pudieran estar los granos al alcance de todos los seres humanos. En el sur de México, en lo que hoy es la península de Yucatán y los estados de Tabasco y Chiapas, hasta las tierras hermanas conocidas como Cuauhtemalan y hasta el Nicanáhuac, las culturas mayas tenían al maíz como el tema principal de la leyenda de los gemelos, en el libro conocido como Popol Vuh, en el que se narran el origen y las dificultades que la planta tiene que sufrir hasta germinar y nacer del seno de la tierra, de su lucha con los señores del inframundo. Los gemelos divinos Hunahpu e Xbalanque, precursores y liberadores del maíz para las culturas mayas, tienen el mismo rol que Quetzalcóatl y Xolotl en las culturas del centro de México. Las fuerzas de la naturaleza coincidieron. El maíz sería un alimento esencial para los nuevos hombres, ahora hechos de sangre, huesos y maíz. Unos humanos nuevos, agradecidos con sus ancestros y con la naturaleza, por brindarles este alimento tan preciado, y con él la vida y eventualmente la civilización. Hoy los científicos ya tienen claro el origen del maíz. Su historia es fundamental para entendernos los mexicanos como un pilar esencial de los alimentos modernos de las civilizaciones del mundo. Y no es el único. También están el frijol, la chía, el amaranto, el aguacate, el nopal, el limón verde, el jitomate y el maguey, entre muchos otros. Fue gracias a George W. Biddle, estudiante de posgrado en la Universidad de Cornell en 1930, que quedó claro que el maíz y el teocintle tienen cromosomas muy similares. Biddle hizo híbridos de las dos plantas y hasta produjo palomitas de maíz con los dientes de teocintle. Ya doctorado, Biddle concluyó que las dos plantas eran miembros de la misma especie y que el maíz habría sido domesticado a partir del teocintle. Luego, el Dr. Biddle hizo aún más descubrimientos fundamentales para la genética,
por lo que compartió el premio Nobel en 1958. Premio que por lo menos a mí me sabe al reconocimiento que tiene el mundo entero hacia los ancestros de las civilizaciones de la náhuatl que domesticaron al maíz. Sin embargo, y a pesar de su gran reputación, la teoría de Biddle permaneció en duda durante otras 3 décadas. Una vez retirado de las labores de dirección y administrativas, Biddle regresó al trabajo de campo, cultivó 50,000 plantas híbridas de teosinte y maíz y concluyó que tan solo 4 genes controlaban las mayores diferencias entre las 2 plantas. Había demostrado, más allá de toda duda, que el teosinte era el ancestro del maíz. Las palomitas vienen del maíz, o más específicamente del Sea Maize Everta. Y el primer registro de palomitas que existe es de hace más de 5,600 años, en la cueva de los murciélagos en México. La razón del por qué explotan es porque dentro del grano un 14% aproximadamente es aceite y agua, y al calentarse el vapor se expande y hace que explote la capa exterior de la semilla, y el endosperma es lo que causa esa estructura espumosa. Existen 2 tipos de palomitas: la palomita mariposa y la palomita de hongo, la cual es más esférica y resistente. Esta es la que se usa para ser empaquetada. El alimento también se usaba en ceremonias religiosas aztecas y otros ritos y costumbres sudamericanas. Sin embargo, la palomita llegaría a la costa este de Estados Unidos desde Chile y se le conocería como Valparaíso Corn, ya que venían del puerto Valparaíso. Posteriormente, el nombre se cambiaría a popcorn, que es el sonido que hace al estallar. Un pequeño dato es que muchos creen que maíz en inglés se dice corn, pero corn realmente es una palabra para describir el cereal más común en cierta región. En Inglaterra el trigo es corn, otros países la avena viene siendo el corn, y en las Américas el maíz es corn, pero en realidad maíz en inglés se dice maize. Las palomitas se hacían muy populares en Norteamérica, y fue en Chicago en 1893, en una exposición, el inventor Charles Creters presentaría la primer máquina para hacer palomitas, la cual era un carrito de cacahuates que usaba vapor para calentar el maíz y hacer palomitas. En esa misma exposición, Ruckheim presentó las palomitas acarameladas. Las palomitas se hicieron muy populares y las encontrabas en las calles, parques, circos, pero no en el cine. En ese entonces el cine era muy diferente. Los cines eran palacios con arquitecturas barrocas y las películas eran mudas con letreros, así que solamente las clases altas y letradas podían acceder al cine. Era un lujo y no se permitía entrar con comida. Llegó la Gran Depresión y el cine estuvo por extinguirse. La gente no tenía dinero para asistir al cine, pero hubo varios elementos que mantuvieron el cine a flote, como el cine con audio sincronizado. El hecho de que las películas tuvieran diálogos abrió las puertas a un nuevo público. Los Nickelodeons, que eran cines más pequeños y económicos, fueron otro factor. Sin embargo, aún así la industria del cine tenía problemas haciendo dinero. Durante la Gran Depresión, el joven Kemmons Wilson tuvo que dejar la escuela para apoyar a su familia, así que sacó a crédito una máquina de palomitas y se puso a vender. Después hizo un trato con un cine local y las palomitas se vendían fuera del cine, pero el joven comenzó a ganar más que el cine debido a que, a pesar de la crisis, las palomitas eran un lujo costeable. El cine corrió al joven, pero en un futuro Wilson tendría el dinero para comprar su propio cine, el cual vendía palomitas. Kemmons Wilson también es conocido por ser el fundador de la cadena de hoteles Holiday Inn. Los cines independientes fueron los que comenzaron a vender palomitas dentro del cine, y eso hacía que la gente entrara a ver una película y las ventas subieran. Los cines pequeños que vendían palomitas y otras botanas estaban generando ganancias, y los palacios de cine estaban perdiendo mucho dinero, así que literalmente las palomitas salvaron el cine. Sin embargo, años después las palomitas traicionarían al cine. Con la llegada de la televisión, las ventas del cine bajaron bastante, durante la década de los 50. En ese entonces, las marcas Easy Pop y Jiffy Puff crearon un sartén de aluminio para que las palomitas se pudieran hacer en casa.
En los años 80, los microondas eran mucho más accesibles y las palomitas se podían cocinar de manera instantánea. Y podías comer palomitas mientras veías televisión por cable o un VHS. Es un poco extraño que los cines solían rehusarse a vender palomitas y ahora los dos son inseparables. Cuando pensamos en películas sin importar su formato, ya sea en un teatro, en una computadora o en la tele, pensamos en palomitas y viceversa. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Y ahora es la hora de recordar a todos ustedes que el inicial de tu nueva casa, un carro del año o el viaje de tus sueños está a 10 puntos y demás para cumplirse. Así que usted puede participar para ganar 2 millones de pesos en efectivo, canjeando tus puntos y demás en sirena.do, promo millonaria. Más información en las redes sociales. Tú puedes ser uno de los 12 ganadores. Sirena, más de una emoción. Y también en la avenida 26 de agosto, número 22, recordarles que ahí está la lavandería Casablanca. Mejor lavado, mejor planchado y lógicamente que las mejores atenciones. Ahora, si lo que usted necesita es corregirle algún problema en la carrocería a su automóvil, ojalá que Drácula ponga siempre distintos automóviles, ¿no? Porque si se pone uno solo, la gente va a pensar, pero no, nada más pintan de esa marca. No, de todas las marcas. Le corrigen los problemas. Bueno, sale nuevo. Sale como que usted lo compró de caja o de cajeta, como usted lo quiera decir. Así que ya lo sabe, estamos hablando de Talleres Palin, honradez, experiencia y servicio. Y ahora vamos a conectar inmediatamente con Ana Bonilla en la conducción, con Rolando Fortuna en la cámara. Vámonos para las calles. Vamos a conocer cuál es la encuesta de hoy. Y vamos a ver y a escuchar qué es lo que dice la gente. Y ahora, eso dice la gente. ¿Cómo cataloga usted la economía de República Dominicana? Esta es la opinión de nuestra gente. Bajita la economía, hay poco dinero. Vamos a ver de aquí para adelante si se arregla esto, si Dios lo permite. La más está buena para los que tienen, para los que están trabajando, que le está llegando suave el turismo, porque aquí están viniendo barcos casi diarios, pero no se ve el dinero que camina. El dinero se está quedando estancado, hay que ver dónde que se está quedando. Pues lo menos que investiguen eso, que pongan el dinero a caminar, esos grandes turpenes que hay aquí en Puerto Plata principalmente. El dinero está buena. Hey. ¿La economía de dónde? De aquí, República Dominicana. Adiós, malísima. Porque un huevo costaba 3 pesos y cuesta 9 pesos. Dios mío, está mal, porque mira, vengamos de la farmacia con 1.000 pesos, lo que me sobra, la comida está mal también. Estamos mal. Queremos que todo cambie, aunque estemos enfermos. No, está todo caro. Sí. La economía no está buena ahora mismo, ¿no? Está buena, yo estoy picando. No sé el otro, pero yo estoy picando. Mala, Sí. mala. Estamos pasando hambre. Poco trabajo. Eso dice la gente. Total, solo es curiosidad.
Sí. Voy a servir unas amigas contigo. No, no quiero que estés hablando con nadie. Total, solo es interés. ¿Cómo vas así vestida? Tira el cambio. Total, solo es cambiarse. ¿Cómo sigues hablando con él? Total, solo son celillos. Total se llama violencia de género. Corta el control, ya. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Vamos a darle inmediatamente la bienvenida en este instante a Fernando Almonte, licenciado Fernando Almonte, que está con nosotros como cada noche para todos ustedes. Vamos a comenzar lógicamente, con los comentarios, con las noticias de los hechos más importantes sucedidos hasta este momento. Así que, licenciado, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Juan. Gracias. Que Dios lo bendiga, que bendiga a los telereceptores. Y de verdad que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que invocarlo a cada momento. Agradecer a esa audiencia vasta que está con nosotros siempre, que me encuentro en las calles, en los supermercados, en plazas y nos hablan de la acogida del programa y nosotros agradecemos muchísimo de que nos acepten entrar a sus hogares a través de la imagen de la televisión. Y bueno, quiero iniciar un comentario en el día de hoy, donde nosotros hemos venido de algún modo criticando las salsas en el país. La canasta familiar que se ha disparado y que se sigue disparando. Es decir, próximamente hay más de 7 productos que se van a aumentar. Y esto pues lo avisamos desde ya para que no agarre de sorpresa al público, al pueblo. Y nosotros hacemos los comentarios y las críticas para que los problemas se corrijan y que el gobierno le haga frente a lo que pueda afectar a la colectividad, a la mayoría y a los que menos pueden adquirir un producto de primera necesidad. Y hoy, precisamente, analizamos la información, vimos la información en el periódico El Listín Diario, donde la vicepresidenta de la República, Industria y Comercio, se reúnen con el fin de buscar una salida a la inflación. Fíjese que el que está recibiendo algún beneficio del gobierno, llámese que sea un empleado que responde a la línea del partido oficialista, además, si está recibiendo una botellita como es común en este país, él no siente la inflación, ese no siente la inflación, ese no siente la crisis, ese no siente que los combustibles suben semanalmente, nada de eso. Y hasta se puede entender. Ahora, el nivel de razonamiento debe ser para poder entender las cosas. Es decir, independientemente de que yo tenga mi comida segura, Juan, en mi casa, debo saber que hay otros que comen una vez al día. Oiga bien. A veces. Entonces, claro, a veces. Entonces, yo no puedo medir la condición de todos conforme a la condición que yo vivo. Y por eso usted ve muchos defensores defendiendo lo indefendible. El propio gobierno entiende que está metido en las patas de los caballos con la situación de la inflación. La inflación es un tema 1A que hay que tratarlo, que hay que debatirlo y que es sensible, que esto puede traerle consecuencias graves al gobierno y por ende la sociedad se vería afectada porque veríamos disturbios, revueltas, situaciones que no es lo que se quiere.
Y nosotros decimos que el gobierno debe buscar una salida rápida a esta situación de la subida de los combustibles, de la canasta familiar, porque lamentablemente la situación sea complicada. Y no me vengan que la crisis... Escúcheme, Fernando. En ese asunto de los combustibles, yo no sé de qué manera el gobierno le va a buscar. Yo digo, yo quiero que lo bajen porque me afecta a mí también, le afecta a todo el mundo. Pero el presidente ha dicho en varias ocasiones que durante varios meses estuvo absorbiendo esas alzas, pero que ya no puede más. Entonces yo pregunto, ¿cómo puede ser? Porque realmente hay que entender también, y créame que no es una defensa, yo no estoy aquí para defender. Pero siempre he dicho, me gusta ser justo. ¿Qué pasa con ese petróleo subiendo? ¿Cómo puede el gobierno, este gobierno o cualquier gobierno, no tiene que ser este, hasta dónde puede llegar un gobierno a aguantar dígamelo? El barril del petróleo llegó un momento aquí en la República Dominicana hasta $70. Ahora está 80, creo. 80, y hubo estabilidad, no hubo escasez, no hubo situaciones. Es que hay una crisis, aparte de la pandemia, de administración, Juan. Es un asunto de administración, porque no es que se quiera justificar que una crisis a nivel mundial, pero Juan, si yo digo a usted que yo voy a llegar a este programa y voy a sumarle por lo menos 20 personas más a su audiencia, yo tengo que, del dicho a la práctica, ya cuando yo tengo un tiempo de programa, tengo que ver los resultados de lo que yo ofrecí. Aquí se criticó mucho el asunto de los combustibles, que no era posible, que era inadmisible de que subieran. Incluso Ito Bisonó hablaba de una forma. Pero déjeme decirle, Fernando, hay que coger el toro por los cuernos. Usted sabe que cuando uno está en oposición, ofrece hasta la madre de los tomates. Eso, todo el mundo, ese discurso que hay lo cambiando. Lamentablemente es así. Lamentablemente. Hay que irse a la realidad. No, miren, claro. Aquí hay un ministro ahora. Porque el asunto es llegar al poder. Después que usted llegó, no importa. Sí, hay un ministro de la presidencia que decía que aquí estábamos pagando los combustibles más altos del mundo y que eso era, que se lo estaban robando el PLD, que eso era un asunto. Sí, óyeme, sí lo decían. Entonces, Juan, nosotros vamos a resolver el problema de la delincuencia, de la salsa, la canasta familiar, y ha sido todo lo contrario. Se ha disparado y usted no ve una explicación. Hay un descontrol, Juan, una inestabilidad en los precios, en el asunto económico. Todo es un caos. Yo no quisiera molestar las emociones de aquellos que tienen simpatía con el gobierno, pero tenemos que ser realistas y tienen que darme incluso a mí, si quieren, si no, ok, no hay problema, el derecho de opinar sobre lo que pienso al respecto y lo que vive la República Dominicana. ¿Y quién ha intentado quitarle ese derecho? No, porque hay personas, Juan, que le da alergia escuchar que critiquen al gobierno. Bueno, pero eso siempre será así, Fernando. Y la actitud y la forma. Hay una situación difícil que lo está afectando a usted, que me está afectando a mí y que está afectando al país. Porque, Juan, un país no puede sustentar su economía en la base de los préstamos. No es posible, Juan, que usted tome préstamos para pagar préstamos. No hay manera matemática que eso sea sustentable. No hay forma que podamos llegar a desarrollar el país. Fíjense lo que dice la gente. Que esta mañana en una llamada, que es verdad que el presidente Danilo Medina hizo muchas escuelas, pero ¿en qué hemos cambiado? Pero por algún lado hay que comenzar, porque debajo de las matas todavía hay lugares donde se da clase
en condiciones no óptimas. Y la pasada gestión del Ministerio de Educación o del gobierno del PLD se empeñó en eso. Entonces, ellos trabajaron la construcción, la infraestructura. Trabaje usted entonces en ayudar a formar el pensamiento de los estudiantes. Trabajemos en el aspecto pedagógico ahora, que se estuvo trabajando de antemano, pero vamos a fortalecer esas áreas, porque es verdad, la educación no depende de una infraestructura, depende también de una inversión al intelecto del ser humano, bueno, del individuo. Pero yo espero que le busquemos la salida, o más bien que el gobierno, que tiene la autoridad y la cuota de poder para hacerlo, que lo haga, porque de lo contrario, aquí vamos a tener muchos problemas. Bueno, Fernando, por otro lado, el último inventario del COVID, 7.153 nuevos casos y 5 muertes. Está dando miedo eso, ¿eh? Sí, sí, porque preocupante. Yo no entiendo qué es lo que está pasando, de verdad que no. 7.153 personas con el COVID ahora, de ayer solamente, ¿eh? Y 5 muertes, 5 decesos. Eso es la información de salud pública. Y hay una información, a ver si no se me ha perdido, que habla de que ¿cuándo fue esto? Déjeme ver. El gobierno había cancelado al presidente a 7 personas y no se había dado a conocer. Diplomáticos. ¿Son cargos diplomáticos? Sí, son cargos diplomáticos, según la información que leí, que no se dice la causa de la destitución. Ese es un problema. Y ahí hay un trabajo para que Procuraduría, la justicia independiente, investigue, porque todo tiene una causa. Nada sucede por suceder. Todo tiene una causa. Y eso, a menos que no sean de la anterior administración, pero no lo son. Bueno, aquí está. Déjeme verificar rápidamente, que dice que canceló en diciembre a 7 funcionarios y ahora que se sabe. El presidente Abinader despidió mediante decreto a 7 funcionarios diplomáticos y consulares en el exterior y adscritos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, hay mucho secretismo en el gobierno. En diciembre, eso lo iban a ocultar para que la prensa no se diera cuenta. Bueno, los cancelados fueron Ángel Ricardo Cantier Abreu, segundo secretario en el Ministerio de Relaciones Exteriores, MIREX, a Eileen Victoria Sheker Álvarez, quien se desempeñó como primera secretaria en el MIREX, previo a su muerte. Polibio Díaz Quirós y Emma Valois Vidal y Rafael Cabrera, embajadores adscritos a la Cancillería. También el Ejecutivo canceló al vicerrector administrativo del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, Inés Dick Alexis Antonio Olivo Jiménez, quien fue designado en febrero del 2021. Y destituyó a Ciemis a José Pérez, ministro consejero en la Embajada Dominicana en México. Ahí está. Ahí está. Óyame, pero son más de 7, Juan. Son más de 7. Son varios. No fueron 7. Sí, entonces. Pero no le habían pasado, parece que la información al Departamento de Comunicaciones. Ajá. Eso es lo que dice. Oh, wow. Están tomando a uno como que uno es tonto, que no sé. Pero de verdad que son informaciones que le dan a uno como risa. Y fíjense que yo no me río tan fácil de cosas como estas. Pero lo importante es que ahora Procuraduría, Ministerio Público
que haga su función independiente, que trabaje ahí, que dé a conocer, que diga el por qué, porque cualquiera destituye, cualquiera lo hace, e incluso pueden destituirlo y seguir cobrando. Esa es una práctica, un modo operandi aquí en la República Dominicana. El presidente también dijo en España que él rechaza cualquier reforma a la Constitución relacionada con la reelección. Oye, eso es que no tiene que hacer nada para eso, pues no hay impedimento para él. Bueno, para otro periodo no. No, para otro no. Si él, pero es que, pero la gente está cansado con este. Bueno, yo lo que quiero decirle es lo que dice la Constitución. No, está bien, yo entiendo. A eso me refiero. Él puede repostularse. Sí, se puede repostular. Son dos términos diferentes. Sí. Reelegirse y repostularse. Bueno, sí, claro, él puede repostularse. Sí, y puede ser rechazado o puede ser aceptado. Ya eso es otra cosa. El pueblo es el que reelige. Claro. Entonces, el presidente Abinader, según informaciones, su popularidad, y ha de ser dicho, claro, él ha protegido su figura, pero no ha podido proteger la figura de su gobierno. Normalmente, siempre los presidentes se preocupan más independientemente, porque Bukele en Costa Rica, en El Salvador, él es popular por las acciones, porque usted puede ser popular, Juan, por acción negativa y acción positiva. ¿Usted sabía? Eso de popularidad no es lo que importa. Ahora, la estabilidad de tu gobierno, eso independientemente de que tú, por ejemplo, en Santiago, Abel Martínez, llegó un momento que no era popular por las acciones que comenzó a desentar la ciudad, a desentarla, pero su alcaldía, su gobierno municipal era popular, era aceptado, y al final terminaron aceptándola. O sea, primero me salvo yo y que se joda todo el mundo. No. El capitán del barco tiene que proteger a todos y luego se protege él. Es así. Entonces, en esa temática, ya finalmente de parte mía, la popularidad quien la debe tener es el gobierno, para que la gente se sienta bien, pero no es así, lamentablemente. Bueno, hay una información muy importante. Pienso yo que es bueno que la gente la conozca, si no lo han no la han conocido. El COE emite alerta verde para 3 provincias por el sistema frontal. El Centro de Operaciones de Emergencia emitió alerta verde para 3 provincias donde se espera, según ellos, que ocurran inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y cañadas en las próximas horas. Las provincias son Espaillá, eso es ahí en Moca, ¿no? Puerto Plata y Montecristi, las cuales serán afectadas por un sistema frontal que está situado al noreste del país, informó ONAMED, la Oficina Nacional de Meteorología. Es bueno que la gente esté pendiente, porque según lo que dice ONAMED, va a llover bastante en estas 3 provincias. Y bueno, hay otra información que tenemos que tratar rápidamente en 2 minutos solamente, porque se ha estado hablando bastante sobre esto. Incluso el periódico El Listín Diario hace hoy una pregunta, que cómo ven algunos dirigentes del PLD y la Fuerza del Pueblo una posible alianza. Yo no sé de dónde ha salido esta información. Es decir, el origen no lo conozco. Esa es una posibilidad. Bueno, claro, en política todo se puede dar. Yo creo que el PLD y la Fuerza del Pueblo, mientras tanto, deben seguir trabajando en la fortaleza de sus partidos. Claro, cada quien. Porque esto le permitiría una alianza de tiempo al gobierno, buscar otra estrategia para perpetuarse en el poder,
ya sea por la vía de la parte económica o por la vía que sea. Entonces eso se deja ya para el final, cuando el proceso de campaña entre en su apogeo. Bueno. Las posibilidades van a existir, porque claro, es un asunto de doctrina, Juan. La doctrina del PLD es la misma doctrina que tiene la Fuerza del Pueblo y hacen más causa común esos dos partidos que con cualquier otra fuerza política. Eso es algo que todo el mundo lo sabe. Vamos a esperar porque esto aparentemente ha salido de dirigentes del PLD y de la Fuerza del Pueblo. No se ha hablado nunca de que ha salido ni de la boca de Leonel Fernández ni de Danilo Medina. Son algunos dirigentes que ellos verían con buenos ojos una alianza, pero bueno, eso habría que darle forma y esperar. Y es el deseo de los dirigentes del PLD y la dirigencia de la propia Fuerza del Pueblo. Eso es algo sin excepción. ¿Y quién elegiría? ¿Cuál de los dos partidos elegiría la candidatura presidencial? Eso lo decidiría el momento. No, lo decidiría, pienso yo, la cantidad de votos que se obtuvo en cada partido. Pero claro. En las elecciones. Creo que Leonel sacó un 5 y el PLD en 48. Sí, pero yo me refiero a asunto del momento porque ese será un tema que se va a discutir. Claro, se será a discutir. Bueno, sí. Joven, lamentablemente, usted sabe cómo es el tiempo. Usted conoce, el tiempo es barato. Y vuela rápidamente, así que tenemos que despedir el segmento de esta noche. Quedaron muchísimas noticias, porque la verdad que tratar todas estas noticias, todas estas informaciones, habría que dedicarle horas completas a esto, pero lamentablemente es un segmento en el que no podemos salir de la medida del tiempo que está dentro del programa. Así que, don Fernando, que Dios lo bendiga mucho. A usted lo bendice porque usted es pastor. Muchas gracias, Juan. Dios lo bendiga a usted también, a los amigos telespectadores y a todos. Que tengan dulces sueños y buenas noches. Muy bien. Buenas noches y buenas noches también, lógicamente, y como dice usted, a toda nuestra gente que noche por noche está con nosotros. Hasta mañana, si que Dios se lo permite. Parece un mosquito inofensivo, pero este mosquito es un enemigo peligroso. El mosquito Aedes aegypti transmite dengue, una enfermedad peligrosa y a veces fatal. Pero hasta los niños están aprendiendo que pueden ayudar en la lucha contra el dengue. No deje agua en recipientes donde el mosquito se puede reproducir. Deshágase de neumáticos viejos y latas vacías donde pueda acumularse agua de lluvia. Manteniendo la casa y el jardín limpios, nosotros podemos vencer este enemigo. Me gusta, me gusta. Comienza la noche con Juan Musa. Musavisión, pasión por la televisión.